todos. Con un poquito todavía tomada la voz, pero yo hago un camino al éxito. Nos costó salir un poquito de la gripe esta. No sé qué gripe, virus, ya no sé qué es, pero la cuestión de que Saturno me dejaba estar. Quiero tener una palabra y hablar de la importancia de que es crear una atmósfera en nuestra casa que la presencia de Dios descienda. Porque muchas veces buscamos nosotros al Señor, oramos, pero vemos que por ahí el problema no está en nosotros, sino en la casa. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros fuimos llamados a crear atmósferas en nuestra casa y somos portadores. Si no somos portadores de Dios, algo vamos a portar. Y todo lo que eso lo llevamos a nuestra casa, a veces nos pasa, y con esto no es específicamente demonios, porque no son todos demonios. Por ahí tenemos un día agitado en nuestro trabajo, donde estuvimos renegando en un montón de cosas, donde venimos un poco alterados. Y nosotros, llevamos toda esta carga, la llevamos a nuestra casa. Y por ahí no se da cuenta y nuestra esposa también se empieza a poner nerviosa, se pone a poner tensa porque te ve tenso. Y esto se transmite también. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que portamos y qué es lo que venimos trayendo del día. ¿Cuál es la atmósfera que tenemos en nuestra casa? Por ahí hay muchos de ustedes que se sienten identificados, por ahí no, del hecho de que por ahí en nuestra casa, y que parece como que uno vive hace años, pero siempre hay un momento de angustia. Es un ejemplo que estoy dando, un ejemplo de angustia, de depresión, y vemos que siempre en el entorno parece como que algo nos alcanza, aunque venimos bien en la cosa de Dios, aunque venimos firmes, aunque oramos, aunque meditamos la palabra, por ahí hay algo que siempre nos tira para atrás. Y por eso quiero hablar un poquito de lo que es la importancia de generar una atmósfera, porque Dios no se va a revelar ni se va a manifestar en una atmósfera de caos. Tiene el poder para hacerlo, Él tiene el poder para manifestarse en cualquier ambiente. Pero muchas veces el Señor no te puede hablar en medio del barullo en nuestra mente. Cuando estamos embarullados en nuestra mente, cuando tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, cuando no podemos realmente nosotros tener un tiempo de sentarnos y aquietar nuestro espíritu. Porque hermanos, necesitamos quitar nuestro espíritu, nosotros necesitamos quitar nuestro espíritu. Porque nosotros, somos hijos de Dios y vemos que el mundo con todas estas crisis, con todo lo que está pasando, se derrumba con todas estas cosas que le estoy diciendo, por no aquietar nuestro espíritu, por no discernir lo que está pasando. Entran en estrés, les sube la presión, muchos casos de ACV. Y todo esto, ¿por qué? Y puede tener un montón de razones, le podemos dar un montón de razones. Pero buscar la paz y la presencia de Dios en nuestro hogar nos va a dar, no digo el 100%, porque puede, como dije recién, hay muchos factores. Pero le puedo asegurar el 80% de la victoria en tu hogar. Porque Dios va a ordenar todas las cosas, Dios es un Dios de orden. Por eso en nuestro barullo no podemos escuchar la voz de Dios muchas veces. Por eso en nuestra tormenta diaria, en nuestra alma agitada, no podemos discernir cuál es la voz de Dios. Y muchas veces apelamos a nuestras emociones y Dios me habló. ¿Y cómo sabe que Dios te habló? Dios habla a sus hijos y es verdad esto. Pero muchas veces confundimos que Dios nos habla en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque necesitamos tan fuerte de que el Señor nos hable, pero en medio de este barullo escuchamos 5 voces, 6 voces, 8 voces, 10 voces.
Y la que más fuerte nos habló, y esa decimos que es Dios. Y es nuestra alma que está pidiendo a grito una palabra. Y que nosotros agarramos ahí. Por eso tenemos que tener en cuenta y que cuando venimos delante de Dios, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en nuestra casa, es generar una atmósfera. En el mundo espiritual no hay nada que se mueva por casualidad. Todo tiene una consecuencia. Todo lo que se haga tiene una consecuencia. Nosotros espiritualmente, en oración, tanto en oración cuando en los montes de oración y también en las reuniones de oración y de intercesión, establecimos en este lugar un altar de oración. Pero lo hicimos con una intención. Ahora en el altar, ¿qué pasa en el altar? En el altar hay sacrificio, pero en el altar también hay fuego de la presencia. Por eso hay muchos que pasan el umbral de esa puerta y dicen, acá hay algo distinto, acá está pasando algo. O cuando nos ponemos a orar, la presencia de Dios fuerte se empieza a mover libremente. Por eso muchos sienten una diferencia. Y esto no es por competir, porque no competimos, somos cuerpo. Pero esta casa se empecinó en cuidar la presencia de Dios y que la presencia de Dios vaya en aumento. ¿Por qué es lo importante? ¿De qué nos sirve tener una iglesia llena con 300.000 miembros y que el Señor no esté? O que la presencia de Dios no esté. No vamos a ser parte de una religión, sino un estilo de vida que manifieste la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando hablamos un poquito de la atmósfera, hablamos de cosas que se mueven en nuestro hogar y que nos condicionan a nosotros. Siempre doy el ejemplo de que nosotros somos portadores de atmósfera y nosotros en nuestra casa creamos una atmósfera. Imagínense esto. El otro día estábamos hablando de la música con Elian. Y si él está generando a través de la alabanza y de la oración un ambiente para que el Señor le hable y el Señor lo ministre, va a vivir quebrantado porque la presencia de Dios lo va a quebrantar. Amén. Y por eso le va a venir esa gana de llorar y de postrarse delante de Dios, porque la presencia de Dios hace eso. Ahora imagínense que Elian, siendo cristiano, esté escuchando todo. No tengo nada en contra, ¿no?, de la música que voy a decir ahora, pero tiene una consecuencia. Ahora imagínense que Elian todo el día está escuchando música de horror pesada en su casa, todas las paredes pintadas negro, y queriendo escuchar la presencia. Después apaga todo eso y quiere escuchar la presencia de Dios. Quiere escuchar, manifestar o orar para que la presencia de Dios se manifieste. Lo mismo pasa en nuestra casa. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, nosotros somos portadores de generar una presencia de Dios. Y esto lo voy a hablar porque las atmósferas... Muy bien. Nosotros somos portadores de esa atmósfera para que Dios se manifieste en nuestros hogares. Porque de lo que nosotros hablemos, de lo que nosotros hagamos, nuestra casa se va a impregnar realmente de lo que nosotros impartamos sobre la casa. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Miren lo que dice la palabra. Voy a soltar 2 versículos para que tengamos en cuenta. Y el primero dice, 1 Reyes 8, 10 y 11. ¿Escuchan bien? ¿Están acá? Dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba toda la casa.
Imagínense usted un día que no haya palabra acá y a causa de la presencia de Dios que estemos ministrando, porque en esto estamos abiertos al Espíritu Santo. Si el Señor un día nos habla y dice, empezar a ministrar, ¿cómo empezar a ministrar? A orar por las personas, a ministrar, a soltar una palabra. Y imagínense que todo esto hizo un ambiente de la presencia de Dios que ni lo que predicaban pudieron predicar. A causa de la presencia de Dios, llenó ese lugar. Dice, la nube llenó la casa del Señor. Entendamos que la nube es la presencia manifiesta de Dios. Y los sacerdotes pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube. No pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba este lugar. Ahora, amados, yo no sé ustedes, pero a mí me dicen loco porque yo no espero ni más ni menos que un día pase algo. Encima, si la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En los avivamientos que hubo, avivamiento de Azusa, el avivamiento de Gales, que lo pueden buscar por YouTube, qué fue lo que pasó. La gente veía cosas que descendían en esa iglesia. En el avivamiento de Gales, la gente llamaba a los bomberos porque veía una columna de fuego en la iglesia. Y los bomberos caían y no pasaba, no había nada. Hermanos, cosas que por ahí nosotros pensamos que es locura, pero que la gente lo va a ver. Algo va a ver la persona en tu vida, algo va a ver la gente en tu casa, algo va a ver que cuando vos entras a manifestar la presencia de Dios. ¿Ustedes están entendiendo esto? No es solamente llevar un mensaje de Cristo, sino ser portador de la presencia. Tu presencia llena de Dios. El ser portador de la presencia va a incomodar a muchos. Hay gente que se va a sentir incomodada, no por lo que sos, sino por lo que portás. José fue vendido por los hermanos. ¿Por qué? Porque le incomodaba la presencia. Le incomodaba lo que él iba a hacer. Él hablaba de los sueños, pero vinieron los hermanos y le dijeron, así vos sos señor de sueños. Vení para acá. Vamos a ver dónde están tus sueños, dijo. Y esa es la voz del diablo hablando específicamente para cortar sueños, propósitos. Hermano, lo que portás, hay mucha gente que te va a dar vuelta en la espalda sin conocerte. Hay mucha gente que te va a tener bronca sin ni siquiera poder hablar con vos, sin darte la posibilidad de defenderte o decir algo. Pero hermano, yo voy a seguir buscando la presencia. Le incomode quien le incomode, uno tiene que seguir buscando la presencia de Dios. Amén. Porque si te incomoda la luz de la presencia de Dios en mi vida, es porque hay tiniebla. Amén, porque ninguno que no esté en tiniebla va a venir a agarrarte y tirarte palazo. Es porque está en lo mismo espíritu. Amén. Sí, Señor. Entonces que las tinieblas siempre se van a manifestar. Y que nosotros tenemos que tener en cuenta de que como somos portadores de presencia y de una atmósfera, en el lugar donde entremos, vamos a generar algo. Hermano, nuestro pensamiento tiene que cambiar. Porque si nosotros pensamos que somos el Hijo de Dios y somos hijos de Dios, pero bueno, estamos ahí suplicando, no. Cuando entra un Hijo de Dios a un lugar, las cosas tienen que cambiar. Si el ambiente era hostil, si el ambiente era de tiniebla, cuando entra un Hijo de Dios, seguro de su identidad de hijo, las cosas tienen que cambiar, tienen que moverse, tiene que haber un barullo. Gracias, Señor. Hermano, yo no entendía esto. Un día escuché una prédica de un pastor que hablaba del ministerio de liberación. Cuando uno
prosperar, ¿no? La palabra de Dios dice que todos, partamos de la base de esta, todos podemos echar fuera demonios aquellos que creen, esa es la palabra. Pero hay asignaciones y propósitos a cada uno, ¿no? Ahí dice, podrán a los enfermos y sanarán, pero están aquellos que tienen el don de sanidad y que lo ejercitan y ponen la mano sobre los enfermos se sanan. Así está la unción de liberación. Y a mí me pasaba de que muchas veces cuando yo entraba en un lugar siempre yo pensé que era yo. Y si que en realidad no era yo, era lo que yo portaba. Que cada vez que entraba a un lugar siempre había de alguna manera peleas o conflictos en un lugar. No, estamos hablando de por ahí cuando iba a orar a un lugar o algo. Por ahí peleas, conflictos. ¿Pero por qué? Porque cuando vos entras a un lugar y tenés esta emoción, esta carga de liberación, el enemigo no aguanta. Se levanta, empiezan los pleitos, empieza la pelea, empiezan esto, el otro. Hermano, nosotros tenemos que ser conscientes que no somos cualquier cosa. Durante mucho tiempo la religión nos inculcó a que somos para calentar silla, somos hijos de Dios y ya está. Y gloria a Dios, y Él está en nuestra casa y ya está. Y más que victoriosos somos y nada más. Pero nosotros tenemos que entender de que cuando uno es portador de la presencia, entra a un lugar y las cosas cambian. Amén, gloria a Dios. Entra a un lugar y las cosas tienen que ser distintas. Y si no cambian, van a cambiar en el nombre de Jesús. Van a cambiar cuando empiece a orar. Y si no pasa nada bueno, van a cambiar cuando voy a ayunar, cuando ayuno, cuando empiezo a pelear, cuando empiezo a orar, cuando empiezo a declarar en esa casa, cuando empiezo a irrumpir en el mundo espiritual, cuando empiezo a soltar una palabra sobre ese lugar. Las cosas van a cambiar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen esto? No nos podemos negar a nosotros mismos cuando hay algo que parece imposible, porque el enemigo nos muestra como si fueran el Todopoderoso. Pero ¿por qué nos muestra alguna cosa como si fuera el Todopoderoso? Porque realmente no espera que nosotros nos levantemos. Pero cuando te empezás a levantar para orar por el asunto, las cosas empiezan a cambiar. ¿Amén o no amén? ¿Empiezan a cambiar o no? Tenemos que entender de que van a generarse cambios en nosotros, van a generarse cambios en nuestra familia, van a generarse cambios en el lugar, en el ambiente donde estemos. Tienen que generarse cambios. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros oramos, es lo que uno está orando, es lo que uno está impartiendo. Sucedía, escuchen este versículo, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu inmundo se apartaba de él. Miren lo que hacía la adoración, miren lo que hacía el generar una atmósfera, miren lo que hacía el ponerse en un lugar. Él se ponía en la brecha y no se ponía a echar fuera demonios. Por eso, hermano, tampoco, aunque somos un ministerio de liberación, tampoco es echar todo fuera demonios. Establecer un lugar con la presencia de Dios, establecer un lugar a través de la adoración. David solamente tocaba y dice que la locura de Saúl se le iba, el demonio se le iba por un tiempo, a causa de que él plantaba una atmósfera en ese lugar, porque él descendía la atmósfera del cielo cuando él tocaba. Y así tiene que ser nuestra vida, que en el momento cuando estamos en nuestra casa al orar, al soltar una palabra, al estar orando, la presencia de Dios venga y traiga solución a una de esas cosas que no le pedimos. Cuando dice gloria a Dios. Cuando está la presencia de Dios en nuestro hogar suceden cosas. Y aún
cambios van a empezar a suceder. Tocaba el arpa y Saúl se calmaba y se ponía bien. Y el espíritu inmundo se apartaba. Hermanos, saquémonos el chip esto de que somos cualquier cosa. La religión nos mató la identidad como hijos de Dios. Y esto no hablo ni más ni menos de lo que dice la palabra, que cuando uno ora en su casa, hay cosas que se tienen que manifestar. Cuando nosotros oramos específicamente por algo, el cielo desciende a favor nuestro. Cuando atacamos específicamente algo, cuando oramos específicamente por un problema. Hermanos, nosotros hemos orado por multitudes de problemas. Y hubo un tiempo donde con la pastora nos juntábamos a orar y le decíamos al Señor, nos presentamos, así era, literal. Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Una batalla más contigo. Por ahí le presentamos un problema que a la vista era irreversible, a la vista era que no había solución. Le decíamos, Señor, una batalla más contigo. Acá estamos para pelear a favor de esta familia. Hermanos, lo que no sabemos y no lo entendemos nosotros, el arma y el poder que encierra un hijo de Dios cuando realmente se pone a orar por un problema. Porque siempre decimos, en la antigüedad las iglesias decían el diablo está vencido y nuestra vida era un caos. Pero hoy la iglesia está llamada a orar, la iglesia está llamada a manifestarse, la iglesia está llamada a declarar. Hermano, te vengo a decir que estamos en tiempo de guerra, estamos en los últimos tiempos donde faltan pocas señales para que la segunda venida de Cristo venga. El infierno va a hacer todo lo posible para hacer retroceder a los hijos de Dios, para atacar la familia donde lleve la bandera de Cristo. Y esto, hermano, no es locura. El infierno va a querer por todas las formas hacerte retroceder. Pero aquellos que se mantengan en fe orando por cada situación que salga, porque los problemas van a venir, las tormentas van a venir. Pero hermano, no podemos tomar las tormentas como si fueran humanas. Ya va a pasar. Tenemos un problema, tenemos una situación, sí, ya se va a pasar, ya se va a arreglar todo. Hermano, orá, no lo tomé humanamente. Entrega tu carga a Dios si tenés el problema. Porque muchas veces pensamos que ya va a pasar, pero por dentro tenés una tormenta interna, una tensión nerviosa que te dura semanas, una mente que divaga con un montón de cosas. Entonces pasó o no pasó la tormenta. Esa tormenta va a pasar si te arrodillás en los brazos de tu Padre y le decís, Señor, te entrego mi carga. En mí no está el poder para disolver esta tormenta, pero tú que hablas a la tormenta tienes la potestad. ¿Para qué? Para disolver todo problema o situación que se levante en contra de mi familia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Hermano, lo que no espera el enemigo que te levantes. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la iglesia estuvo dormida. Y no se lo cree ni la iglesia, porque aquellos que tienen mucho tiempo adentro de la iglesia, en esto yo creo que me pueden dar la razón. La iglesia no se levanta a dormir. Oran los pastores, oran los líderes, y ahí se acaba todo. Yo declaro en el nombre de Jesús que de este pueblo van a salir ministros, van a salir líderes, van a salir guerreros. Que no importa que si son o no son ministros, pero van a ser guerreros del Señor. Se van a levantar en contra de todo problema, porque va a haber un ADN espiritual que lo va a mover y que no va a ser solamente que
creando atmósferas. Ahora, ¿qué significa atmósfera? No voy a dar un significado natural de lo que es una atmósfera, porque no va. No quiero hacerlo largo tampoco. Si queremos escuchar a Dios, necesitamos crear una atmósfera propicia para su presencia, para crear su presencia. Hermano, a veces necesitamos tiempo con esto. Y los que tienen chicos me van a entender. 3 tenemos nosotros, los 3 eran chicos. A veces de madrugada me levantamos a orar para poder estar quietos. Y nos costaba levantarnos de madrugada a orar. Tratábamos de buscar el tiempo, dormir, quedarnos después de las 12 de la noche. O a la mañana, por ahí cuando se levantaba uno. Y tratar de tener nuestro espacio para quietar nuestro espíritu. Cada uno de ustedes tiene que buscar ese encuentro con el Señor, crear esa atmósfera, crear ese lugar de encuentro con el Señor. No importa la hora que sea, sino la disposición. No importa cuánto tiempo sea, sino la disposición. De decirle al Señor, acá estoy. Son las 11 de la noche, recién terminé. Lavar los platos, acomodar, recién llego a trabajar. Me pegué un baño, estoy roto, pero vengo, aunque sea 5 minutos, a brillarme delante de tu presencia. Porque es ahí cuando las cargas, que no se van con 4, 5, 6 horas a dormir, cuando esa carga, cuando ese peso, se van cuando uno se pone de rodillas, se van cuando uno se pone en la presencia de Dios. Y a veces puedes dormir solamente 4 horas naturales, pero cuando vos oraste en la presencia de Dios y entregaste todas tus cargas y el Señor te levanta, parece como que hayan dormido 12 horas. ¿Amén o no amén? Mira lo que dice la palabra. Si queremos escuchar al Señor, necesitamos crear una atmósfera propicia a su presencia. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener alrededor una atmósfera contraria. Nosotros empezamos con monte de oración porque entendemos que estamos en un territorio hostil. ¿Qué quiere decir eso? Donde hay movimiento, donde hay un tráfico espiritual bastante elevado y no de Dios. Pero nosotros venimos a establecer la presencia en el barrio. Entonces, para establecer la presencia, nosotros vamos a tener que luchar para establecer la presencia. Es como una embajada de Dios en un lugar hostil. Entonces, para uno establecer un reino, uno no establece un reino sin violencia. Estamos hablando de violencia espiritual, ¿no? O sea, por eso tenemos que ser sagaces, tenemos que ser entendidos de lo que significa la guerra espiritual. Porque esto encierra a muchas familias que van a venir de acá y no de boca en boca de mucha gente que va a venir a escuchar palabra y tienen que recibir de la presencia de Dios. Hermano, yo creo que en un tiempo por ahí va a haber mucha gente, pero ni ministrar a la gente, solamente con el hecho de que estén en el lugar van a ser libres de un montón de cosas. Porque, ¿saben por qué creo esto? Porque no depende de un pastor o una pastora que esté acá. Aunque usted lo vea como, no el pastor, no la pastora. El que hace la obra es Él. El que hace la obra es Él. Nosotros somos herramientas en sus manos. Y cuando nosotros cuidamos la presencia de Dios en la casa, Él ministra como Él quiere. Dice una palabra, no, pero usted una vez dijo una palabra y eso cambió mi vida. Yo ni recuerdo la palabra. ¿Por qué? Porque Dios hace. En el primer año de ministerio vimos personas que fueron restaurados y no de liberación. Salido, ya que se contó el testimonio, ¿no?, de Lule. El testimonio de ella fue libre
no por una imposición de manos para orar por liberación. No oramos por ella reprendiendo demonios de ocultismo, de esto, del otro. No oramos por nada, solamente se predicó, nunca se manifestó. Terminaba el servicio y se iba, hasta que cambió un poquito y empezamos a charlar. Y después en el tiempo nos cuenta lo que Dios hizo en su vida. Y nosotros no ni enteramos. Entonces, ¿quién hace la obra? No es por imponer las manos, por eso digo yo, no es, Él lo hace. No, pero el pastor no me oró, así que no me voy a sanar. ¿Cómo sabés que no te vas a sanar porque el pastor no te ore? Si el pastor no hace la obra, Dios hace la obra. Nos dijo la mujer del flujo de sangre que si tan solo toco el borde de su manto se ve, y fue corriendo. Y Jesús no le puso la mano encima y no le dijo, sé sana. Dice que ella fue y tocó el borde del manto atrás, le estaba de espalda. Y recibió o no recibió sanidad. Porque es conforme a tu fe. Hermanos, si ustedes tienen fe de que van a recibir algo de mí, están fritos. Fritos están. Ahora, si tienen fe de que una palabra que el Señor va a soltar, que el Señor me va a entregar, Señor, entregar una palabra de la boca de tu siervo que haga algo, vienen con demanda no para el pastor, sino para él. Y uno va a recibir la palabra de Dios, va a hacer lo que tiene que hacer. Todos dicen amén. Miren lo que dice la atmósfera. Escuchen bien, no están acá. Miren, por atmósfera dice, es el entorno o estado de ánimo predominante que nos rodea. ¿Escucharon? La atmósfera es un entorno, un estado de ánimo predominante que nos rodea. O sea que muchas veces tu estado de ánimo tiene que ver por la atmósfera que tenés en tu casa. Escuchen bien, el ambiente es creado por actitudes y ciertas actitudes mejoran o obstaculizan nuestra relación con Dios. Nuestras actitudes o mejoran o cierran y obstaculizan que el Señor trabaje en nuestra vida. Es el estado de ánimo predominante que nos rodea. ¿Vieron una gente depresiva? Yo a veces veo en Discovery, veo la gente esa, por ejemplo, de acumuladores compulsivos. Vieron que la mayoría son gente depresiva. Sí. Y reflejan, el ambiente refleja su estado de ánimo. Y viceversa. Ellos reflejan lo que tiene en su casa. Entonces la atmósfera la hacemos nosotros. Nosotros tenemos que entender que como nosotros estamos, vamos a reflejar el ambiente espiritual que esté. ¿Se entiende? Un ambiente influenciado por lo espiritual. Se considera que hay fuerzas invisibles, ya que sean divinas o impías, que interactúan y afectan el entorno y las experiencias de la persona. Un reflejo de la condición espiritual interna. Los pensamientos, acciones, actitudes de la persona pueden crear, lo que dijimos recién, pueden crear y fortalecer una atmósfera espiritual específica, tanto a nivel individual como colectivo. Imagínense un lugar donde predomina la muerte, suicidio, enfermedad de muerte, y todo eso está en tu casa.
Lo más grave que he visto y que muchas veces tengo que hablarlo con la persona y de la forma más delicada posible, es ver a toda una familia enferma con la urna del muerto ahí arriba. Porque esto abre la puerta a espíritu. Pues es la palabra. Y cómo paramos el dolor de una persona o de un hijo que se te fue, de un padre que se te fue, de lo que sea, y eso es respetable, yo ahí no me meto, pero tenemos que entender de que hay cosas que te hacen mal. Yo entiendo tu dolor, pero esto te va a hacer mal, no me importa. Mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hijo no me va a hacer mal, pero tu hijo ya no está más ahí. Y entras en el tiro y afloje. Cuando hay una atmósfera de muerte, la enfermedad reina, la miseria, la escasez, la pelea, la contienda. Cuando hay, esto es lo que hace una atmósfera de muerte, una atmósfera de tinieblas en nuestra casa. Amén. Dijimos, es un reflejo de la condición espiritual interna. Los pensamientos, las acciones y actitudes de la persona pueden crear y fortalecer una atmósfera espiritual específica, tanto a nivel individual o colectiva. Si tus pensamientos son de continuo de fracaso, vas a vivir el fracaso. Todo te va a salir mal, todo se te va a romper, porque es eso lo que vos generás en tu casa. Hermano, y esto yo le digo que no es fácil. ¿Por qué? Porque uno tiene que declarar victoria aunque se te derrumbe el mundo. Porque Dios nos mandó a declarar victoria, a hablar bendición. Y por más que tengamos nuestra vida dada vuelta, nosotros tenemos que decretar bendición. Amén. Imagínense, Job había perdido todos los hijos, se le murieron. Encima viene la incircuncisa y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Cuando él ya había perdido todos los hijos, todos los bienes, era un hombre rico, perdió todo. Y viene la mujer guiada y no por el Espíritu Santo y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y le dijo ella, como una mujer fatua, has hablado: ¿qué nos dará Dios? ¿Bien o mal? Y dice que con todo esto Job no pecó en sus labios. Hermano, tenía su vida derrumbada. Porque si vos te alineás tu boca a lo que está decretando el infierno sobre tu vida va a caer en derrota, tu vida va a retroceder, tu vida va a empezar a caer. Pero cuando te alineás una y otra vez, no importa lo que te esté pasando, no importa que tu vida te salga todo mal, no importa cómo te sientas, pero te alineás a lo que dice la palabra de Dios. Es ahí cuando las cosas empiezan a cambiar y empieza a romperse. Todo lo que no está alineado al Padre empieza a quebrantarse. ¿Por qué? Porque hay una verdad, hay un cimiento, hay una palabra que te va a hacer salir de tu estado y de tu realidad. No dice gloria a Dios a esto. No nos podemos alinear a la voz de los demonios que nos susurran constantemente y nos dicen que no vamos a salir del lugar donde estamos. No nos podemos alinear a la voz de la enfermedad cuando dice: estás enfermo, y por más que veas síntomas, decir: sí, voy a estar enfermo, sí, lo que pasa es que esto va a ir en peor, lo que pasa es que ya tengo olor a calzada, ya tengo olor a flores de plástico. Somos así, viste, nos duele un poquito la pierna y ya decimos: mirá, hay olor a madera ya, vamos. A claveles de plástico. Fuera, Satanás. No me voy a ir de este mundo hasta que Dios no me llame. No tiene que hablar ahí. Me voy a ir cuando sea la voluntad de Dios. Me voy a ir cuando Dios
no, lo que pasa es que la muela tiene un nervio que va para acá, me voy a dar una cerveza. Amuela. Se me tapó la nariz, no, me voy a asfixiar a la noche. No voy a dormir nunca para arriba porque así duerme los muertos. Que no se me destape, que se me destape. Orá por mí, mi amor, para que no me muera. Mira, al lado estaba dormido. Orando para que te vaya acá. Cualquier cosita lo entendemos, cualquier cosita nos vamos ya, cualquier cosita ya lo alineamos ¿a qué? A las tinieblas, nos alineamos a las tinieblas. ¿Por qué? Porque aliarse a la luz, aliarse a la palabra de Dios es enfrentar tu condición. Y como nadie tiene lo que tiene que tener para enfrentar la condición en que está, es más fácil decir, estoy destruido, ya no sirvo, ya no puedo, están todos contra mí, no sé qué tengo yo. ¿Por qué todos me miran mal? Todas pavadas. Un espacio propicio para la adoración y la oración. Se busca crear una atmósfera espiritual que favorezca la conexión con Dios, la adoración, la paz y la manifestación de Dios. Nosotros podemos crear, si no tenemos paz en nosotros mismos, podemos crear un ambiente de paz. ¿Cómo? Aquietando nuestra alma y nuestro espíritu. Por ahí no vamos a tener la paz y no tenemos que esperar tener paz para acercarnos a Dios. Porque muchas veces no tenés paz. Y no está mal no tener paz, porque muchas veces yo no tengo paz. Con 3 pibes, ¿cómo que tenga paz? No, está más grande. Ahora ya no puedo decir nada. Ahora tengo uno que vale por 3. No, mis hijos son los 3 hermosos. Pero mis hijos, y estamos de continuo. Tenemos que ver. Cuando son chicos tienen demanda de chicos. Y la casa toda alborotada, patas para arriba, y aún todavía luchamos contra eso. Hasta que crezca, ordenar un poquito, ayudar a los padres. Vamos. Ayúdenlo un poquito. Pónganse. Pero en nosotros pararnos un poquito, aun cuando todos se van a dormir, y estar un poquito en el Señor, hace que nuestra vida, la carga que tenemos depositarla en Él, es crear una atmósfera donde nuestras cargas, por eso dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo les daré descanso para vuestras almas. ¿Cómo vamos a lograr tener una atmósfera si no venimos a los pies de Cristo? Nosotros queremos tener una atmósfera de paz en nuestro hogar, pero no venimos a los pies de Dios. No, nosotros somos los que traemos la presencia de Dios en nuestra casa, aunque lleguemos todo el día de alabanza. Nosotros atraemos la presencia de Dios. Una influencia en el comportamiento de las emociones. Una atmósfera espiritual puede afectar el estado de ánimo, las acciones y las relaciones de la persona. Ustedes no entraron nunca a un lugar donde me parece que siempre las mismas peleas. Entrar a un lugar, siempre las mismas peleas. Uno contra este, otro contra otro. Y si llega a saltar uno, cobrás también. Así que por la duda te callás. Pero es el ambiente, es la atmósfera que se mueve. Es un ambiente de contienda, de pleito. Cualquier cosita que pase ya es un escándalo. Ya conmigo una atmósfera. A ese vecino,
Estaban todos bien. Se abrazaban todos. Te amo, bro. Te amo, bro. Se sentaron a la mesa a comer. Plum, plum, plum. Me pasó a mí solo. Plato. La atmósfera. Y siempre el enemigo, ¿no? En un momento familiar de compartir, imagínense que siempre se activa en esos momentos. Y sentaba a comer en la mesa. ¿Querés comer tranquilo? Y te cayeron los fideos como una patada en el paladar. Te quedó atorado acá. Una atmósfera espiritual puede afectar el estado de ánimo y las acciones. Muy rápido, tengo algunas cosas más para hablar. Las acciones y las relaciones de las personas. O sea que tú y tu forma de moverte, tu forma de actuar y tus emociones pueden estar alteradas por lo que porta tu casa o por la atmósfera que cada uno provoca. Hay gente que es depresiva y sale de la casa y está bien, gloria a Dios, aleluya. Llega a la casa y se le apagaron las teclas de luz. ¿Verdad o no? Todo bien, gloria a Dios. Sí, no, gloria a Dios, en victoria. En victoria, en victoria. Llega a la casa. Prepárese, chao. Chao, a la cama. No quiero comer. Ya con mi atmósfera. La influencia de la adoración y la alabanza. La adoración y la alabanza pueden ser consideradas como herramienta para establecer una atmósfera espiritual, para atraer la presencia de Dios. Hermanos, si queremos traer una atmósfera contraria o que a plantar la alabanza y la adoración en nuestros hogares y adorar. Porque muchas veces ponemos adoración y nosotros empezamos a adorar. Son 2 minutos donde uno empieza. El Señor establece. Hay algo que pasa. Las cosas cambian. Uno no se tiene que amedrentar porque las cosas muchas veces se ponen pesadas. Porque cuando más te acercas a Dios, más las cosas se empeoran muchas veces. Pero es cuando más tenés que levantarte. Porque si uno en esos momentos empieza a retroceder, es ahí. Oh, Jesús no te abandona. Es ahí cuando uno más tiene que levantarse con los desodorantes. Hermano, cuando uno tiene que levantarse. Porque muchas veces cuando llega la primera avanzada, nosotros dimos el paso de fe muy contento. Sí, gloria a Dios. Como dijo Rosana, hoy me ungieron de cafetera. ¿Cómo es? No, cafetera espiritual, me ungieron. Con la unción de 2 anclas, como es de capuchino. Siempre que hay, ¿no? Siempre que hay algo que hacemos para Dios, el enemigo se va a levantar en cualquier área. Cuando uno se quiere involucrar en las cosas de Dios, el enemigo se va a levantar. Y a veces no es solamente en el servicio, sino en agarrar y tratar de decir, no, bueno, saben que los pastores estaban diciendo con ropa y se ponen a juntar, el ocuparse de las cosas de Dios, aún aunque no estemos sirviendo dentro de la iglesia. Dios ve todo, hermano, Dios no se le escapa nada. Nosotros pensamos que a nosotros se nos puede escapar un montón de cosas, pero a Dios no se le escapa nada. Nosotros no podemos estar atentos a decirle, la verdad, te agradezco por lo que pasó, se me pueden pasar, soy humano,
Pero a Dios no se le escapa, cada uno va a recibir la bendición de Dios conforme al labor y al corazón que cada uno muestra para el Señor. No son para pastores, no es para mi iglesia, es para Él. Y muchas veces cuando cada uno de nosotros, en medio de su tiempo, en su casa, empieza a apartar cosas y ocuparse, al enemigo tampoco le gusta. Y vemos que se levantan una serie de contratiempos. ¿Para qué? Para desenfocarte. Pero es ahí cuando uno tiene que meterse más en la cosa de Dios. Y cuando el enemigo se levante, empezar a tomar autoridad en contra de todo lo que se levante. Ya conmigo, guerra. La adoración y la alabanza pueden ser consideradas como herramientas para establecer una atmósfera espiritual y traer la presencia de Dios. La oración, la fe, la adoración y la adoración, eso atrae la presencia de Dios y cambia nuestra atmósfera. Miren con qué empiezo, con la fe. La palabra de Dios dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. O sea, vos podés tener en tu casa, podés cantar alabanza todo el día, pero no tenés fe. Santo, santo, santo. Y el Señor lo va a hacer en tu vida. Y vos decís que lo va a hacer. ¿Lo va a hacer? Ya me voy a tirar un prohibido acá. Nosotros tenemos que entender de que lo que mueve la mano de Dios no es una lágrima, no es una lástima, no es que nos quejemos, no es que lloremos, no es que pataleemos. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Podemos estar mal, sí, podemos estar llorando, sí, pero si vos no crees que Dios te puede sacar de esa condición, vas a estar llorando toda tu vida. Entonces es necesario de que todo lo que hagamos, lo hagamos primeramente con fe, creyendo que, como dice la palabra, esta leve tribulación momentánea es para generar un mayor peso de gloria. Miren lo que dice acá. ¿Cómo discernimos en la atmósfera que opera en nuestros hogares? La palabra de Dios en Efesios 6:12 dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor nos recuerda de que hay un plano espiritual y que el plano físico en el plano físico se mueven cosas espirituales, aunque nosotros estemos muchas veces dormidos, pero hay un plano espiritual paralelo que siempre va a querer perjudicar a los hijos de Dios, porque es algo que Él no se cansa. Nosotros sí nos cansamos de orar, nosotros sí nos cansamos de ayunar, nosotros sí nos cansamos, pero hay un plano espiritual que constantemente pelea contra los hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo nos dice acá. ¿Cómo discernimos? Dice, para tener éxito en la guerra espiritual necesitamos discernir lo que sucede a nuestro alrededor y resistir todo ataque del enemigo. El discernimiento es un arma fundamental en la vida del Hijo de Dios y en la familia creyente. Si no tenemos discernimiento, vamos a ser hombres comunes, naturales, y vamos a ver que el enemigo opera en nuestra casa y no vamos a ver cómo movernos. Pero cuando nosotros tenemos el discernimiento, nosotros nos damos cuenta antes que suceda. Hay unas consecuencias, hay unas cositas, un problema. Acá está pasando algo, vamos a tener que orar. A través de este problema hay que orar por esto, porque esto es un síntoma, y antes que se explote toda la bomba vamos a tener que orar específicamente
específicamente por esto. Entonces, Hebreos 5:14 nos dice que los creyentes maduros están capacitados para distinguir el bien y el mal. Si no podemos discernir entre el bien y el mal, seremos fácilmente engañados por el enemigo. El otro día estábamos escuchando con la pastora una prédica donde hablaba fuertemente del discernimiento. Hermano, muchas cosas son lógicas. Muchas veces necesitamos una revelación extravagante para darnos cuenta qué es lo que nos pasa. Muchas veces nos tenemos que mirar y usar el discernimiento natural, mirar la situación y ver qué es lo que sucede. Si no tenemos discernimiento espiritual, por lo menos usemos el natural. Pero muchas veces no usamos ni los dos y terminamos envueltos en una batalla en nuestra vida, lleno de problemas y sin ninguna solución. Una vez que identificás a través del discernimiento, identificás lo que opera en tu casa, la atmósfera que se mueve, qué es lo que importa, qué es lo que pasa. Muchas veces estas atmósferas se activan por palabras que continuamente hablamos nosotros en nuestra casa. Estamos acostumbrados de una manera y siempre soltamos las mismas palabras y estas palabras quedan impregnadas. En la casa está llena de oración muchas veces y la gente que entre va a palpar esto. Eliseo estaba lleno de Dios y dice que en la tumba de Eliseo le tiraron un muerto y revivió. Las palabras quedan infestadas de tiniebla o impregnadas de la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber de qué va a ser impregnada nuestra casa. Una vez que identificás, tomás autoridad. Fuimos llamados a ser portadores de la presencia de Dios. Miren lo que dice acá la palabra, no se duerma, que yo termino. Isaías 60, del 1 al 3, miren lo que dice acá. Levántate, Jerusalén, envuelta en tu resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve las naciones. Pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Ahora, hermano, yo te digo una cosa. ¿Qué tiene que ver este versículo, pastor, con lo que me está hablando de la atmósfera? La palabra en Isaías dice que tinieblas van a cubrir la tierra, una oscuridad va a cubrir la tierra. Ahora sobre nosotros va a estar la gloria de Dios y la gloria de Dios es luz. Entonces donde nosotros entremos, la presencia de Dios va a entrar. En el lugar donde entremos, la presencia de Dios se va a manifestar. La atmósfera va a ser distinta en el lugar donde estemos. ¿Por qué? Porque somos portadores de luz. Llega un momento que vas a tener que pelear. Llega un momento que vas a tener que enfocarte realmente. Porque no solo en tu casa se puede poner bravo, sino que la palabra de Dios dice que tinieblas van a cubrir la tierra. Y esta palabra es para los que me dicen que no todo es guerra. Hermano, yo estamos en estos tiempos. Tinieblas van a cubrir la tierra. Pero dice la palabra que sobre nosotros va a ser vista la gloria. Sobre nosotros vamos a ser portadores de luz, de la presencia de Dios. Entonces en el lugar donde caminemos, la luz de Cristo va a estar en nosotros. Diga conmigo, creadores de la atmósfera. En nuestra casa en tiniebla, nosotros tenemos que llevar hoy la luz y pelear para nuestra casa, para que toda atmósfera cambie. Mi hermano, yo no sé a quién le toca, por ahí Dios tiene la facilidad de poder estar el matrimonio juntos para pelear juntos.
juntos por una causa. Pero si hoy, como hay muchos acá que les toca pelear sola mujeres dentro del hogar, hermano, levántense porque Dios lo va a respaldar. Dios le va a dar la autoridad para romper todo lo que tengan que romper en sus hogares. Levántense, como dice la palabra, y peleen por su casa, por sus hijos, por sus bienes, por su trabajo y por todo lo que tengan que pelear. Levántense en el nombre de Jesús. Es necesario levantarse. No, pero yo, si mi marido no está, yo no me puedo levantar. Si estás acá adentro es porque el Señor te levantó. Si estás acá adentro es porque el Señor ya hizo algo. Si estás acá adentro es porque el Señor va a hacer algo en tu casa. Pero el enemigo es especialista en desanimar. No estamos para un tiempo para llorar, sino para pelear. Que nuestro llorar no sea de lástima, no es porque las cosas salen mal. Que nuestro llorar sea porque vamos a estar peleando hasta las lágrimas. ¿Por qué? Para que mi casa y yo serviremos a Jehová. Para que mi familia conozca a Cristo. Para que el entorno de mi casa cambie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que la atmósfera, la oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Esto quiere decir que a causa de la presencia de Dios en tu vida va a empezar a venir mucha gente. Cuando haya un cambio y la presencia de Dios empiece a obrar en tu vida, hay mucha gente que se te va a empezar a acercar. Y vos no vas a saber por qué. Pero ¿sabes para qué? Porque ven algo diferente en vos. Y eso diferente es la presencia de Dios. Y cuando vos le empieces a hablar de Dios, ahí te vas a dar cuenta de que Dios no cruza por cruzar. Dios cruza porque hay un propósito, hay un diseño. Es necesario que te cruce, que la persona te cruce, porque tenés una palabra para soltarle. Y una palabra puede cambiar el rumbo de una vida. Por ahí esa persona iba camino al infierno, estaba pensando en suicidarse, estaba pensando que ya no tenía más lugar a nada. Pero una palabra que salió de tu boca hizo que su vida cambie. Portadores de atmósfera, diga conmigo. Cierro con esto. Ahora, ¿cómo cambiamos la atmósfera en nuestra casa? Y esa es la pregunta. Está bien, pastor, todo lindo, ya me dijiste cómo tenemos que hacer esto, pero ahora, ¿cómo cambio la atmósfera en mi casa? Si cuando llego tengo 8 Belcebú que me están esperando. ¿Qué hago? Me están esperando en la puerta. Llego lleno de Dios y me agarran la garrotera. Me voy directamente 5 metros a la cama. Vaya. ¿Cómo cambiamos la atmósfera en nuestra casa? Primero, llamamos a la atmósfera por su nombre. ¿Cuál es el estado de ánimo que te domina? Depresión, angustia, pobre ánimo, enfermedad, desánimo, tristeza, amargura. Acá me están soplando. Como en la escuela, ¿viste? ¿Cuál es el estado de ánimo que predomina en tu casa? ¿Qué son las cosas que siempre se manifiestan? Si empezás a discernir cuál es la atmósfera que gobierna en tu casa, por ejemplo, depresión, yo llego a mi casa y aquí está la fuerza. No quiero hacer nada, me encierro, no quiero hacer las cosas.
depresión. Llamemos a esa atmósfera por el nombre. Te parás ahí enfrente y la nombrás. Depresión, en el nombre de Jesús, toda atmósfera de depresión sobre mi casa. Muchas veces la atmósfera que está en nuestra casa no es la que provocamos nosotros, puede ser una atmósfera creada por gente que estuvo antes. Si vos decís que en tu casa hubo una persona depresiva, que se murió siendo depresiva o que después se murió, se ahorcó, se hizo lo que hizo, todo eso queda en la casa. Si la atmósfera esa de depresión tiene una persona grande que estaba todo el día tirada en el sillón y llorando y llorando y llorando y llorando, y veía que no tenía más lugar, no quería saber más nada de la vida, es más, ansiaba morirse. Eso se impregna en la casa, las palabras de ella se impregnan en la casa. Y por ahí muchas veces estas palabras hoy resuenan en esa atmósfera espiritual. Y nosotros estamos luchando con una depresión que no es nuestra. O por eso son cosas nuestras que venimos arrastrando desde un montón. Y que ya estamos tan acostumbrados a lidiar con eso, que no nos damos cuenta que hablamos en nuestra casa palabras y ese ambiente se llena de todo lo que nosotros venimos arrastrando. Y cuando queremos acordar tenemos un embrollo de atmósfera en nuestra casa, que venimos todo bien de afuera y cuando viene nos matan a palazos. Dice, llamás a la atmósfera por su nombre. Primeramente, renuncio a todo dominio de esta atmósfera sobre mi vida. Acuérdense que nosotros no estamos sujetos a una atmósfera espiritual que no sea la de Dios. Nosotros somos atmósfera. No hay una atmósfera que más que la presencia de Dios sobre nuestra vida. Nosotros somos canal de bendición, la presencia de Dios está sobre nuestra vida. O sea que no hay una atmósfera de tinieblas que tiene que estar por encima de nosotros. Por eso nosotros en nuestros hogares tenemos que primeramente renunciar a toda atmósfera que domina en nuestra casa. Una vez que identificamos. Llamamos a la atmósfera por el nombre, luego renunciamos a su dominio y la desplazamos con la verdad de Cristo. La desplazamos con la verdad de Cristo. Yo declaro que esta casa no va a ser una casa de depresión, de muerte, ni de influencia de muerte. Así tiene que ser sobre su casa. Sino que esta casa va a ser una casa donde sea una atmósfera del cielo, donde las personas vengan a recibir palabras, donde se pueda orar por el enfermo y sean sanados, donde vamos a hablar la palabra de Dios en armonía y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Esto es declarar. Primer punto es identificar. Después, cuando identificamos, renunciamos a lo que está por encima de nosotros y después la desplazamos con la palabra de Dios. Acá hay un ejemplo. Una vez que identificamos, por ejemplo, el temor es otra cosa que paraliza dentro de la familia. Renuncias al temor. No me alineo al temor en mi casa, ni mis hijos van a ser temerosos. Renuncio a todo temor y le decís: temor, no me alineo a tu influencia. Es ahí cuando uno se para firme. Te veo, temor, pero no me alineo a ti. Y renunciás. Y ahí cuando uno empieza a decretar en su casa todo lo que se esté moviendo. Esto pasa mucho cuando son casas grandes, o muchas veces también, como dijimos recién, por lo que portamos nosotros. Y ahí está
establecemos la verdad de Cristo. Después le decimos al Señor que una vez que rechazamos toda influencia sobre nuestras vidas y toda atmósfera que esté sobre nuestras vidas, lo establecemos con la palabra. Hoy hay una palabra que tenemos que establecer en nuestra casa. Si vemos que nosotros en nuestra vida y en nuestra casa hay algo que domina, hay una emoción que sobresale y que siempre se va manifestando de tiempo en tiempo. Hay algo que cuando llegamos a muchas personas les pasa de que cuando hay algo en nuestra casa, nosotros estamos bien, estás re bien, y de golpe y porrazo entras a tu casa y te empezás a sentir mal. Hay gente que está enferma y que cuando tiene problemas en los hogares, cuando el ambiente está cargado de una atmósfera contraria, sale de la casa y recibe la sanidad. Hay gente que no quiere entrar a su casa, muchos no quieren entrar a su casa. ¿Pero por qué? Porque hay una atmósfera cargada. Hoy el Señor nos manda a nosotros a establecer una atmósfera de la presencia de Dios. Amén. Cuando nosotros a través de estos pasos y a través de la palabra empezamos a establecer la presencia de Dios en nuestra casa, es ahí cuando nuestro entorno empieza a cambiar. Lo que parecía continuamente enfermedad, muerte, fracaso, ruina, cosas que se rompen, cosas que no salen bien, continuamente problemas, empieza todo lo contrario. Empieza salud, empieza avance, empieza oportunidad, empieza multiplicación, empieza bendición, empieza puertas abiertas. ¿Tú estás entendiendo lo que hablo? Amén, gloria a Dios. Ahí te invito a que te pongas de pie, porque vamos a orar y ministrar.